Algo que todos sabemos es que el cerebro de Donald Trump evidentemente ya no funciona, pero algo que estamos descubriendo recién es cómo se sienten los médicos de Donald Trump al respecto de que el cerebro de él ya no sirve. Estoy seguro que Donald Trump ha llevado a la ofensiva MAGA incluso al hospital Walter Reed, donde él ha sido atendido. Todo esto para asegurarse de recibir el trato de sí señor, claro señor, que a Donald Trump le encanta tener, porque todos sabemos que a Donald le encanta que la gente agache la cabeza y le diga las cosas. Pero con los médicos es diferente, ya que el médico, por más que Donald Trump se lo exija o lo obligue, no puede ir y mentir sobre lo que tiene Donald Trump, ya que esto sería completamente ilegal e incluso puede llegar a perder su credencial de médico o su licencia. Ellos van a decir únicamente la verdad y esto está aterrorizando a Donald Trump. Antes de que empecemos con esta explosiva noticia de última hora, te quiero pedir un pequeño favor. Y es que si aún no estás suscrito a este canal, te pido encarecidamente que te suscribas porque no tienes idea de cómo apoyas haciéndolo. Ahora sí, comencemos. Antes de entrar en lo que dice el médico que habla sobre la salud de Donald Trump, quiero que empecemos con Lauren O'Donnell analizando la primera vez que los medios de comunicación tradicionales toman en serio el tema de el desastre cognitivo y físico que tiene Donald Trump. 39%. That is the measure of Donald Trump's physical decline since his first time in the White House. 39%. In an article published tonight by the New York Times, Katie Rogers and Dylan Friedman report under the headline, "Shorter Days, Signs of Fatigue, Trump Faces Realities of Aging in Office." The Times has documented the newly abbreviated schedule for the struggling 79-year-old man. Quote, in 2017, the first year of his first term, Mr. Trump's scheduled events started at 10:31 a.m. on average. By contrast, Mr. Trump in his second term has started scheduled events in the afternoon on average at 12:08 p.m. His events end on average at around the same time as they did during the first year of his term, shortly after 5 p.m. The number of Mr. Trump's total official appearances has decreased by 39%. 39% less Donald Trump. That's what we're getting now. Donald Trump was the laziest president we had ever seen in his first term. He is now 39% lazier. And he is now apparently struggling with a 5-hour workday. And of course, none of us have seen him do anything that in any way meets the definition of work during those 5 hours. The Times reports Mr. Trump appeared to doze off during an event in the Oval Office. And so we are now covering the physical decline and fall of Donald Trump. Last night, I mentioned Donald Trump's age a couple of times when I pointed out that you can see the 79-year-old man who gets very little sleep bewildered about how he is losing his grip on the Republican Party. And there are people who are in full-blown dementia in their early 60s. We all age differently, and Donald Trump is aging just fine for someone who should be watching TV all day and playing golf occasionally, but he's aging terribly for a president. But Donald Trump at his best age would have been the stupidest president and most incompetent president in history and the most corrupt. A younger Donald Trump is not a better Donald Trump. Es trágico que tengamos que emocionarnos, entusiasmarnos, cuando los medios de comunicación tradicionales hacen su trabajo bien. Trabajo de cubrir el deterioro cognitivo y físico de Donald Trump. O sea, el simple hecho de que existe el encubrimiento debería de motivar a los medios a hablar más sobre este tema. El hecho de que Caroline Leavitt pase diciendo una y otra vez, no, no hables de esto, anda a hablar de otro tema, no le prestes atención a este tema, debería también de motivar a los medios tradicionales para que toquen más, indaguen más, profundicen más en este tema. Bueno, al menos eso hiciera yo si trabajara en medios de comunicación tradicionales. Gracias a Dios trabajo en este medio independiente, que como te digo, gracias por estar aquí. Ahora, Donald Trump alardea de que puede intentar subir escaleras o de que puede completar exámenes cognitivos. Como que si alguna de estas frases nos diera algún buen sentimiento sobre su estado cognitivo. They'd say, there's something wrong, but I like to do it, but I had perfect health. And they reported his health is perfect. And they interpret that. And the fake news interprets when the doctor says he's got perfect health, they go, what does he mean by perfect? There's something wrong with the president. These people are sick.
Es muy interesante que Donald Trump presuma diciendo, me han tomado varias pruebas cognitivas y las he terminado muy bien. Como que si fuera un tema que presumes. Una prueba cognitiva te la hacen cuando tienen dudas sobre el resultado que vayan a tener de la misma. Y aún peor cuando te toman varias pruebas. Solo te digo yo que ningún otro presidente necesitó hacerse estas pruebas cognitivas. Bueno, a menos tal vez en los exámenes anuales que se hacen todos los presidentes. Pero Donald Trump lleva varias citas en el hospital Walter Reed y ha hecho varias pruebas cognitivas. Yo no creo que nadie jamás haya planteado una duda sobre el estado mental de Barack Obama, por ejemplo. Así que el hecho de que Donald Trump esté presumiendo este tipo de exámenes o las cosas que se hacen no lo ayudan, de hecho. Primero que todo está proyectando lo que ocurrió y segundo está básicamente explicando lo que piensan los médicos al respecto de él. Y eso es lo que analizó un médico profesional en este artículo. Los médicos de Donald Trump comprueban qué tan mal está mientras el declive cognitivo continúa. El psicólogo. Las revisiones frecuentes de Donald Trump podrían apuntar a la monitorización de una prueba de salud en lugar de su búsqueda. Según ha afirmado un psicólogo, el Dr. John Gardner cree que las 3 evaluaciones cognitivas de Montreal son para monitorear una condición existente que podría indicar cuán rápido es el declive cognitivo del presidente. El Dr. Gardner, hablando con el Daily Beast, dice que Donald Trump se delató al jactarse de su brillante salud a bordo del Air Force One, hablando de eso en abril de este año. Donald Trump dice que respondió correctamente cada pregunta de la prueba cognitiva. Repetía esa afirmación en octubre, diciendo que había pasado una prueba muy difícil y que una persona de bajo coeficiente intelectual no lograría pasar. Dijo en ese momento que Jasmine Crockett es una persona de bajo coeficiente intelectual y que Alexandria Ocasio-Cortez también es una persona de bajo coeficiente intelectual. Hazle una pregunta de coeficiente intelectual a ella. Haz que pase, es lo que decía Donald Trump. Como los exámenes que decidí tomar yo cuando estaba en el Walter Reed. Los que tomé son muy difíciles, dice Donald. Son realmente pruebas de actitud, supongo. Y luego Donald Trump continúa hablando. Pero el Dr. Gardner cree que estas pruebas son para monitorear una condición de demencia existente en lugar de rastrear signos de que esté comenzando. Hablando de personas a las que Donald Trump llamó personas de bajo coeficiente intelectual, tenemos a Jasmine Crockett arremetiendo en contra de Donald Trump. Todo esto porque la verdadera persona con bajo coeficiente intelectual es Donald Trump. Well, first of all, he's trying to rile up his base because right now we know that no matter if we're looking in deep red Tennessee, Mississippi, or Georgia, we know that we're swinging no less than 10 points. And unlike what we've had historically in Texas, because I know that you talked about the Texas dream of turning us blue, is that we have a candidate in me who absolutely plans to talk to any and everybody, and that is why they are afraid. The fact that he said I have a quote-unquote street girl persona, I'm sorry, but anybody that you talk to knows my credentials. They know that I've gone to school. They know that I'm educated. I never tried to put on some random story about where I came from, but at the end of the day, I am who I am, and I am authentic. And that is actually what they are fearful of, is my authenticity, because it rings true with every single American, whether they're a Texan or not. It rings true that I am fighting for real everyday people. And instead of talking about policy, when you're talking about the record speaks for itself, baby, let's talk about your record. Because the only reason you're the vice president is because the current president tried to have his last president killed. Let's talk about qualifications. Let's talk about who has actually been fighting for people way before she ever ran for office, whether it was in the courtroom or if it was in the streets, making sure those that were out there wanting to exercise their constitutional right to come together and protest injustices. I was representing pro bono people that were getting arrested as they were out in the streets. So listen, I don't have time for him and their games. They are scared and they should be scared. I need Texans to focus in. I need them to think about the fact that our 2 senators literally just voted against extending the Affordable Care Act tax subsidies that would help an additional almost 4 million people that are on the marketplace in a state where we have 5 million that are completely uninsured. They basically are trying to put another 4 million people off of their insurance. And this is before we endure the cuts that are coming because of the big ugly bill where we know 17 million people in this country are going to lose their health care. Listen, I'm staying focused. I'm not going to be distracted. And when they can tell me about their policies that are helping Texans, then we can have a conversation. Until
until then, take whatever shots you want to take at me, because I have been a black woman my entire life. I promise you, there are other people just like J.D. Vance who have tried to do the same racist tropes my entire life, and somehow I ascended and became a U.S. Congresswoman. It will not be different when I become a U.S. Senator, and we can have a conversation when I get to the Senate floor if he wants to talk. Congresswoman, I'm so glad you brought up policy. I went back and I watched your launch speech about your campaign for Senate, and a lot of it was talking about the back and forth with Trump and other people who have put you down over the years. But there really wasn't that much about policy, so I want to give you the opportunity now to talk a little bit about that. Affordability is on everyone's minds. You talked about extending the ACA subsidies. Can you give us, like, a couple of other examples of policies that you would fight for to help Texans, your constituents, on affordability issues if you were granted a seat in the Senate? Yeah, so first of all, I think we need to raise the minimum wage. We have not done that in a national way, and so Texas is not taking it upon themselves, so the minimum wage is still $7.25. We can start to go ahead and put more money into working people's pockets, and whether you're a minimum wage worker or otherwise, we know that once you raise the minimum wage, everyone else's wages go up. We know that costs are going up to the extent that we know that when people were showing up in those food lines, as the president was sending $40 billion over to Argentina, instead of making sure that people that are supposed to get their SNAP benefits had their money, we know that there were a lot of working class people. We have somehow decided that in this country, we were okay with 2 senators from Texas voting to make tax cuts for billionaires permanent, while at the same time not being okay with making sure the tax subsidies that are temporary are available as it relates to health care. We also know that we are in Texas and we do trading big. We are one of the largest trading states in this entire world. And with that, we know that we are experiencing record bankruptcies from a lot of our small businesses because of the tariff policies that this president has decided he wanted to implement. It is time to rein him in. It is time to implement some sort of checks and balances because he has exceeded his power. We also know that ultimately, when I came down to making this decision, the Senate is the one that actually has oversight over the Supreme Court. It is time for us to actually exercise some oversight. And this is the only court, the highest court in the land. It's the only one that does not have any type of ethics that they have to follow. I think that we need to look at that. In addition to the fact, anyone who gets a lifetime appointment has to go through the Senate. And so it's time for us to make sure that we have someone who has been in those courtrooms and can make sure that the right judges are on the benches. Y bueno, amigos, acabamos de llegar al final del video y te quiero dar un consejo más que todo, porque en estas fechas entiendo que todo está muy difícil, nadie sabe exactamente qué va a pasar a futuro, pero hay muchas especulaciones. Y te quiero decir lo que yo considero con mi análisis, con lo que yo he podido leer de otros economistas, con lo que yo mismo he podido analizar como economista, que no me considero ni el mejor ni de cerca, pero te puedo decir lo que yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Como te he dicho en otros videos, Donald Trump no lleva ni siquiera un año como presidente y has visto todo lo que ha hecho. Has visto cómo ha destruido la economía de Estados Unidos, has visto cómo ha dañado todas las relaciones con otros países, has visto cómo no hubo personas, sino que empleos enteros, por ejemplo agricultores, ganaderos, se han quedado en bancarrota gracias a Donald Trump. Sectores, industrias han perdido miles de millones de dólares gracias a Donald Trump. Te preguntarás, ¿cómo afecta o qué me vas a recomendar? Mira, actualmente Estados Unidos tiene un nivel de desempleo gigantesco y un nivel de inflación gigantesco. Esto es algo que todos sabemos. Hemos perdido aproximadamente 1.2, 1.3 millones de empleos. Esto es 54% más que en el gobierno de Joe Biden. Esto es algo exagerado. Cifras increíblemente grandes, inimaginables. El nivel de inflación aparentemente está en el 4%, pero todos sabemos que está más arriba. ¿Qué sucede? Esto se llama estanflación. Es un fenómeno económico, una afección económica, de la misma forma que Estados Unidos se encuentra en una recesión económica. Esto quiere decir que estamos en crisis. El país no tiene dinero, todo está caro. ¿Qué hacemos? Mira, si tú tienes la bendición, y te digo, la bendición de trabajar y que te sobra un poco de dinero, cuando digo sobrar me refiero que tienes dinero extra para comer en un lugar costoso, tienes dinero extra para comprarte un lujo, eso es dinero de sobra. Yo te recomendaría que hagas un cálculo, abras un Excel, escribas en una hoja
¿Qué necesitas de verdad? No exagerados, no lujos. ¿Qué necesitas de verdad para sobrevivir un mes? Tus 3 comidas, si comes 3, 4, 2, las que consumas necesarias. Las bebidas, cuánto consumes de arriendo, cuánto consumes de gasolina, lo que te sobre, sean $100, 200, 500, 1000, no importa. ¿Cuánto dinero gastas al mes de tu salario necesario para sobrevivir? ¿Y cuánto te sobra? Ese sobrante, guárdalo. En el banco y en efectivo. No importa cuánto dinero sea el sobrante, guárdalo. ¿Por qué? Como te acabo de decir, el país tiene niveles de desempleo gigantescos y las cosas cada vez están más costosas. Así que tú no sabes en qué punto puedas perder tu empleo. Créeme que puede suceder en un mes como puede que no suceda nunca o en 4 años. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir preparando un pequeño fondo de ahorros. No tienes que meterlo en ningún lugar que no sea el banco o en efectivo. Banco o efectivo. Hay muchos comentarios que me dicen que es imposible ahorrar, que no se puede ahorrar, que yo entiendo. Créeme que lo entiendo. He visto cómo está la economía. Sé que hay gente que no puede ahorrar ni $1 y yo no los puedo obligar a hacerlo porque es imposible. Perfecto, no puedo hacer más. Pero si tú tienes la bendición de poder hacerlo, te lo recomiendo. Hazlo. ¿Cuánto dinero te recomendaría que ahorres? Mínimo 3 meses de tu vida. Si tú para sobrevivir gastas, no sé, digamos $1500 al mes, guarda al menos 4500. ¿Por qué? Porque si pierdes tu empleo, pierdes tu fuente de ingresos, ¿qué haces? Tienes 3 meses libres para, no libres, pero con dinero suficiente para poder respirar y pensar qué hacer, dónde meter carpeta, dónde moverte, comenzar a buscar. Porque si no tuvieras ese dinero guardado, tienes de dos. Te despiden y o buscas un trabajo exageradamente rápido, muy mal pagado y tu calidad de vida baja, no encuentras trabajo, haces un préstamo al banco para poder sobrevivir porque tienes que pagar necesidades, biles y ahora no tienes trabajo y una deuda. Es peor. ¿Ok? Lo que te estoy diciendo no es nada más que un consejo. Si lo quieres tomar, tómalo. Si no lo quieres tomar, no puedo hacer más, pero créeme que viene únicamente desde la gratitud hacia ti por estar viendo este video. De verdad. Como te dije al principio del video, si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.